Dios te bendiga, querido hermano. Es un privilegio para nosotros poder compartir contigo esta preciosa enseñanza. Como familia es un privilegio compartirla junto a mi querida esposa. Amén. Es una bendición y un privilegio estar aquí en este lugar para compartir nuestra enseñanza de discipulado, donde estaremos aprendiendo aspectos muy importantes, ¿verdad? Y creo que será de bendición para cada uno de los que podamos escuchar esta enseñanza. Amén. Abramos nuestros manuales en la lección número 8. Vamos a estar aprendiendo sustitutos de la adoración. Amén. Aquí vamos a ver muchos aspectos que como hijos de Dios tenemos que estar conscientes de lo que debemos de vivir. Amén. Preguntas para reflexionar. Número 1. ¿Alguna vez ha sido sustituida tu adoración por otra cosa? Número 2. ¿Sabías tú que cuando tu adoración es sustituida estás pecando? La número 3. ¿Alguna vez te ha movido un interés personal para dar tu adoración a Dios? Amén. En el transcurso de la enseñanza estaremos resolviendo estas preguntas. Amén. Amén. Vayamos a las escrituras en el libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 1. Amén. Amén. Y nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Amén. En la versión NBI nos dice fuego que no tenían que ofrecer. Y en la versión TLA nos dice no hicieron como Dios había ordenado. Amén. Este es el texto base en el que estaremos hoy meditando, ¿verdad? Y vemos cómo Nadab y Abiú eran sacerdotes del pueblo de Israel, ¿verdad? Y si nosotros vamos a las escrituras y leemos ahí en los Levíticos, vemos todas las reglas, todos los requisitos, todos los mandatos, todas las directrices que el Señor había dado, que Dios había dado para el pueblo de Israel, de cómo debían hacer los sacerdotes, de cómo debían actuar, ¿verdad? Y en este caso nos habla de los hijos de Aarón, ¿verdad? Y vemos cómo estos sacerdotes no hicieron de acuerdo a como Dios les había dicho, no hicieron de acuerdo a lo que Él había establecido, y vemos que por eso hubieron consecuencias, ¿verdad? Y nos dice aquí, ofrecieron fuegos extraños que Él nunca les mandó. Entonces vemos la importancia de hacer las cosas, pero no hacerlas a nuestra manera, ni hacerlas conforme yo pienso o conforme yo siento, sino hacerlas conforme al corazón de Dios, conforme al deseo de Dios, conforme a cómo Dios lo ha establecido. No se trata solo de hacer, sino hacerlo de acuerdo a como Él lo ha dicho, ¿verdad? Amén. Sí, es algo importante. Dios dejó sus mandamientos para que nosotros los cumpliéramos, ¿verdad? Los cumplamos. Entonces es importante ver estos personajes, estos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De que ellos pagaron un precio por la desobediencia. Amén. Vamos a ir al contenido de la lección. El hombre fue hecho desde el principio para amar y adorar a su Creador. Nada que sea menos que esto puede servir. En la historia, según las Escrituras, vemos casos en los que el hombre intentó sustituir la adoración por algo que no era de Dios. Tarde o temprano, todos aprendieron que nada podía ocupar su lugar. Dice que nosotros fuimos hechos en primer lugar para adorar. Antes de servir, primero está la adoración. Entonces
aquí lo más importante es adorar, que fuimos hechos para adorar a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces vemos el ejemplo de estos personajes, Nadab y Abiú, ¿verdad? Ellos no obedecieron, se descuidaron, por lo tanto no obedecieron la voz de Dios. Entonces dice que del cielo vino el fuego y los calcinó prácticamente. Amén. Amén. Y como nos dice este párrafo que acaba de leer, fuimos hechos por Dios para amar y adorar a Dios, ¿verdad? Amén. Ese es el motivo por el que nosotros fuimos hechos, para amar y adorar a Dios. Y nos dice, no hay nada que pueda sustituir eso. No podemos sustituir la adoración que Dios se merece por otra cosa, ¿verdad? Porque para eso nosotros fuimos creados, para amar y adorar a Dios. Nos dicen aquí ejemplos en las escrituras de quienes sustituyeron la adoración a Dios. En el inciso A encontramos el caso de Nadab y Abiú. La situación que hicieron Nadab y Abiú consistió en que cambiaron los elementos según el diseño que Dios les había mandado. Ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Entonces nos está hablando de ejemplos de estos personajes que sustituyeron la adoración a Dios. Está hablando aquí del caso de Nadab y Abiú. Vemos cómo ellos ofrecieron al Señor algo que Él no les había mandado. Algo que dice aquí que iba en contra del diseño de Dios. Entonces de igual manera el Señor nos habla a nosotros en esta oportunidad que tengamos cuidado, que seamos cuidadosos y que seamos diligentes, ¿verdad? En ver a qué Él nos ha mandado y qué es Él es lo que nos está pidiendo, qué es, ¿verdad? Para hacer de igual manera. Porque como vemos, estos sacerdotes ofrecieron fuego al Señor, pero no era el fuego que Él había pedido. Por eso nos dice aquí, fuego extraño. Entonces, esto no agradó al Señor. ¿Y qué pasó con eso? Como ellos pecaron, ¿verdad? No hicieron conforme Dios les había pedido. Entonces dice que descendió fuego y los consumió. Amén. Entonces vemos la consecuencia de no hacer diligentemente, de no hacer conforme a lo que Dios había pedido. Vemos esta consecuencia. Ellos cambiaron la adoración que el Señor les estaba pidiendo, la sustituyeron por algo que ellos desearon, ¿verdad? No por algo que el Señor había pedido, sino por algo personal. Y pues fue ahí donde ellos fueron consumidos por el Señor, ¿verdad? Amén. En Éxodo 32:5, en la NBI dice: al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebramos un festival al Señor. Amén. Aquí en el manual nos dice: Aarón sustituyó la adoración por sistemas religiosos y tradiciones. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Amén. Nos damos cuenta cómo Moisés subió a la montaña a recibir directrices de nuestro Padre, ¿verdad? Al verse el pueblo solo, dice la palabra de Dios, empezaron a cruzárseles ideas porque se sentían solos y empezaron a construir un becerro para poder adorarle, ¿verdad? Entonces sustituyeron a Dios por una imagen prácticamente. Amén. Sí, y vemos cómo Dios ya los había sacado de eso, ¿verdad? Y cómo Aarón se deja influenciar por el pueblo, cómo Aarón no pone un alto y corrige al pueblo, ¿verdad? Sino él cede a lo que el pueblo le está pidiendo. Entonces esto lo lleva a crear este becerro, ¿verdad? Y algo que desagradó a Dios, porque nos dice que el pueblo
necesitaba ver a algo o a alguien para poder adorar. Y ese becerro era como un símbolo de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero el Señor no aceptó eso porque no era eso lo que el Señor quería, porque Él estaba ahí con ellos sin necesidad de que vieran ninguna imagen ni nada, ¿verdad? Entonces ellos se postraron a adorar a este becerro. Entonces dice que sustituyeron la adoración que era para Dios y se la dieron a este becerro. Entonces vemos cómo Aarón sustituyó lo que el Señor le había dicho por obedecer al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Señor se desagradó de esto porque el Señor, su presencia estaba ahí con ellos. Amén. Pero ellos necesitaban ver algo para poder adorar. Amén. Nos sigue diciendo: a causa de que Moisés permaneció en el monte durante 40 días, los israelitas se sentían solos, perdidos y abandonados en su ausencia. Por tanto tiempo pidieron a Aarón que hiciera un ídolo para que representara o fungiera como la presencia de Dios. Era un sustituto prácticamente. Aarón actuó negligentemente al consentir la petición del pueblo y construirles el becerro de oro. En ningún momento los reprendió ni los hizo que desistieran del deseo de sus corazones. Aarón y el pueblo desecharon a Dios con sus actitudes y con decretar un día de fiesta, adoración y sacrificio a algo que no era Dios, ¿verdad? Prácticamente nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo Aarón fue permisivo con ese pueblo y les dio la libertad de construir esa imagen, ¿verdad? Pero nos damos cuenta también que nuestro Padre es celoso, pues el único que se merece la adoración es Él. En estos tiempos nosotros debemos de tener cuidado a quién vamos a adorar, a dónde nos vamos a dirigir, ¿verdad? Porque hay tanta fiesta en honor a otras personas que no precisamente es nuestro Señor. Entonces hay una demanda cuando el pueblo de Dios le desobedece, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Amén. Sí, y vemos en este caso como el pensamiento del pueblo, ¿verdad? Porque dice que ellos lo hicieron con la idea de que representara la presencia de Dios. Fue un deseo personal y ellos lo pensaron así y lo hicieron, ¿verdad? Y cuando el Señor ya había hablado, ¿verdad?, que Él es el único Dios y que ninguna imagen nos postraríamos, ¿verdad? Lo va a sustituir, ¿verdad? Ajá. Nos dice aquí, la necesidad de relación que tenía el pueblo y su deseo de adoración no fueron dirigidos hacia Dios. Habían establecido sus propias formas y prácticas religiosas de adoración, pero Dios no estaba ahí. Amén. Entonces ellos establecieron sus propias formas, dice, de adoración, sus formas religiosas, su religiosidad, pero esa adoración Dios no estaba ahí, nos dice, no, ellos adoraron a ese becerro siguiendo esos hábitos que traían, siguiendo esa religiosidad, esas formas que traían, ¿verdad? Aún sus corazones no habían sido moldeados. Por eso dice que se vieron en la necesidad de la relación que tenía el pueblo y su deseo de adoración, dice. Pero esa adoración no era para Dios, ¿verdad? Sino era para esa imagen que ellos habían creado, siguiendo sus propias formas y sus propias prácticas religiosas. Amén. Muchos queremos adorar a Dios a nuestra manera o con nuestras tradiciones, y éstas siempre chocarán con la verdad de Dios, porque es solo a Dios a quien hay que adorar de la manera que Él lo ha establecido, no con producto de nuestros sentimientos y frustraciones, nos dice, ¿verdad? Entonces
veo aquí la importancia de este párrafo, ¿verdad? Y es tan real, lo vemos tan real, ¿verdad? Porque nos dice, queremos adorar a Dios, pero no queremos dejar lo que traemos. ¿Y Amén. cómo va a ser esto posible, verdad? Si nos dice, siempre la verdad de Dios choca con lo demás, porque si yo no he sido transformada, si yo sigo trayendo esos hábitos, esas tradiciones, esas costumbres que antes tenía en el mundo, no puedo ser libre para adorar a Dios. Entonces tengo primero que ser libre de todas esas ataduras para adorar a Dios, porque de lo contrario, dice, estas chocarán con la verdad de Dios, porque si en el mundo yo hacía esto, pero aquí lo quiero seguir haciendo, entonces, ¿dónde está la diferencia, verdad? Y nos dice aquí, queremos adorar a Dios y Dios no quiere adoración con producto de nuestros sentimientos o frustraciones, nos dice, ¿verdad? Muchas veces tenemos alguna necesidad o algo, entonces queremos adorar a Dios en base a nuestros sentimientos, Amén. en base a nuestras frustraciones, nos dice aquí, en base a lo que estamos viviendo en ese momento, pero el Señor ha determinado cuál es la adoración que Él quiere y esa es la que le debemos dar, porque sabemos que Él es un Dios grande, poderoso y misericordioso, ¿verdad? Un Dios soberano y Él se merece lo mejor y no Amén. vamos a venir nosotros a darle algo que no sea a la altura del Señor. Amén. Sí, es algo importante, ¿verdad? Cuando habla aquí de sentimientos y frustraciones, ¿verdad? Nosotros le tenemos que adorar en todo tiempo, no solo cuando tenemos necesidad o pasamos un problema. Dios quiere que seamos constantes, que seamos maduros, que le adoremos en todo lugar y donde quiera que estemos, no solo en el set de grabación, el día domingo en la iglesia, ¿verdad? Siempre que seamos constantes. Cuando nosotros empezamos a practicar esa constancia de Dios, donde quiera que andemos, pues Él nos va a bendecir con todo, ¿verdad? Amén. Amén. Inciso C. Santiago y Juan sustituyeron la adoración por deseos y sentimientos que los controlaban y dominaban. En Mateo 20:21 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Veamos la petición que esta madre le estaba implorando a Jesús, ¿verdad? Era un sentimiento que tenía, pues estar a la par de Jesucristo era un honor, pero como él era alguien sabio, ¿verdad? Él mismo le contestó que aún ni él sabía, solo el Padre que estaba en el cielo, ¿verdad? Que no sabía lo que iba a pasar, pero vemos la petición de esta madre, qué es lo que quería. Más adelante, aquí en el 22 dice, 22 y 23, Jesús le respondió, no saben lo que piden, ¿acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no corresponde a mí decidir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Ahí vemos la obediencia de Jesús. Él no hacía nada por sí mismo, ¿verdad? Él estaba sujetado al Padre. Entonces, qué bonito. Nosotros que leemos las Escrituras, sabemos lo que pasó más adelante, quienes estuvieron en la crucifixión al lado de Jesucristo, ¿verdad? Personas pecadoras. Entonces ellos no podían entender aún en ese entonces qué iba a pasar, ni aún Jesucristo lo sabía, sino el Padre que está en los cielos. Amén.
Sí, y le dice la madre, ¿verdad? Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pon a mis hijos, le dice, en tu reino. Uno a mi derecha y uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero también Jesús les dice ahí, ¿verdad? Que para ser autoridad primero hay que servir, porque les dice que Él no vino a ser servido, sino Él vino a servir. Vemos cómo Jesús los corrige a ellos y les explica, ¿verdad? Que Él hace la voluntad del Padre. Y también que para ser autoridad, primero hay que servir a los demás, porque Él no vino para que lo sirvieran, sino vino para servir. Y nos dice aquí, a veces no comprendemos nuestros sentimientos e intentamos satisfacerlos de manera equivocada. Santiago y Juan le dieron a Jesús que podían manejar y controlar lo que ellos pedían. Jesús fue claro al decir que no sabían lo que pedían. Amén. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Nos dice, no comprendemos nuestros sentimientos e intentamos satisfacerlos de manera equivocada, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros pedimos, como en este caso de Santiago y Juan, ¿verdad? Ellos pidieron, pero ellos, como les dijo Jesús, no saben lo que piden. Porque si vemos qué pasó después cuando Jesús fue crucificado, cuando a Él le pusieron esa corona de espinas, ¿verdad? A su derecha y a su izquierda los que estaban eran los pecadores que habían sido crucificados con Él, ¿verdad? Amén. Entonces, si analizamos esto, ciertamente ellos no sabían lo que pedían, ellos no se imaginaban lo que estaban pidiendo. Y muchas veces nos pasa a nosotros que pedimos, tenemos deseos, sentimientos, nos dice aquí, ¿verdad? Y pedimos, pero Dios sabe cuándo nos da y si nos da y por qué, ¿verdad? Porque amén. Nosotros solo miramos el presente, solo miramos tal vez eso como algo que nos va a beneficiar, pero el Señor sabe por qué y cómo y cuándo es que Él nos va a dar lo que nosotros pedimos. Por eso debemos de ser sabios y pedirle siempre la sabiduría al Señor para agradarlo a Él en todo y hacer las cosas correctamente como Él lo ha establecido. Amén. ¿Cuántas veces nos equivocamos en nuestros sentimientos creyendo que ellos nos están dirigiendo correctamente? Y eso ha evitado que experimentemos la verdadera y correcta adoración. La adoración no debe tener intereses personales que nos lleven a pensar en dominar, manipular o controlar otras personas. Amén. Tenemos que estar conscientes de lo que queremos, a dónde vamos, ¿verdad? Porque no tenemos que seguir nuestros sentimientos, dice la palabra, sino el mensaje, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Lo más correcto para no desviarnos del propósito del Señor, ¿verdad? A eso nos exhorta la palabra, ¿verdad? De que seamos personas controladas, ¿verdad? Y sensatas. Que busquemos siempre la dirección del Señor. Eso es lo más importante, ¿verdad? Amén. Que seamos sabios y prudentes en lo que queremos, ¿verdad? Porque así le vamos a dar al Señor una adoración verdadera, no una adoración basada en lo que yo quiero o en lo que yo tengo, sino una adoración basada en lo que Él es. Amén. Basada en lo que Él quiere, una adoración verdadera, no porque yo esté pasando un momento difícil ni porque esté bien, ¿verdad? Sino la adoración debe ser en todo tiempo adorar al Señor y adorarle como Él se lo merece, ¿verdad? No por sentimientos, no por religiosidad, no con hábitos y costumbres, sino darle esa adoración que Él se merece. Amén. Vamos a ver el inciso D. Marta sustituyó la adoración por el servicio, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Eso lo encontramos en Lucas 10:40. Vemos el caso de estas dos hermanas, ¿verdad? Vemos cómo Marta, por estar tan afanada en los quehaceres, ella no escuchó a Jesús. Así Y es. vemos por el otro lado el caso de María, que María se dedicó a escuchar lo que Jesús tenía que decirle, ¿verdad? Y podemos ver cómo Marta, todavía en su ignorancia, por decirlo así, Así es. ¿verdad? Le pregunta a Jesús: ¿No te da cuidado que mi hermana no me esté ayudando? Entonces Jesús le dice: ella ha escogido la mejor parte, porque eso no le será quitado. Y cuántas veces nosotros nos afanamos, y que en el trabajo, más que todo se da esto en el trabajo, en las ocupaciones, ¿verdad? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y cuántas cosas que hacer que casi no se terminan, ¿verdad? Lugar. Vivimos tan afanados, tan preocupados, como en este caso estaba Marta. Marta, me imagino que o sea, la idea de Marta no fue no escuchar a Jesús, sino me imagino yo que ella quería atenderlo, darle comida, atenderlo bien, pero no era eso a lo que el Señor iba, ¿verdad? Sino el Señor iba a darles palabra. Amén. Algo que, como le dice a María, esto no te será quitado. Y entonces vemos que muchas veces nosotros nos encontramos en esta posición, y debemos ser cuidadosos y tener mucha cautela, ¿verdad? Porque Cuidado. estamos tan ocupados, tan afanados, que siempre andamos corriendo y no le prestamos al Señor la atención que Él se merece. Amén. Estamos aquí, pero tal vez estamos pensando en algo otra cosa, ¿verdad? O en algún negocio, en algo que salió, que va a salir. Y cuando el Señor nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque Él tiene el control de todo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo estos casos, ¿verdad? Vemos cómo estos personajes sustituyeron esa adoración para el Señor por otras prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Nadab y Abiú, la sustituyeron porque no hicieron conforme a lo que se les había pedido. Exacto. Vemos el caso de Aarón, sustituyó la adoración al Señor por seguir con esas prácticas religiosas. Y vemos también el caso de Santiago y Juan, Amén. cómo ellos no se dejaron guiar por sus sentimientos y pidieron lo que ni sabían que estaban pidiendo. Y vemos también este caso de Marta, ¿verdad? Podemos ver muchos casos, pero estos son los que en esta enseñanza nos marca, ¿verdad? Entonces vemos cómo Marta, por los afanes, ella sustituyó la adoración al Señor. Y vemos también cómo el Señor la corrige, ¿verdad? Y le dice que María lo está escuchando a él, eso no le será robado, dice. Amén. Aquí en la NBI nos dice: pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Aquí podemos observar que ella estaba trabajando, ¿verdad? No estaba perdiendo el tiempo prácticamente. Era parte del servicio a Dios, ¿verdad? Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Entonces María hizo una gran parte, ¿verdad? Porque ella le prestó atención al Padre, que era algo muy importante, sin quitarle la importancia a Marta, ¿verdad? Era algo importante lo que ella estaba haciendo, pero lo primordial es la atención que le debemos de poner a nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces el Señor le contesta: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles.
Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. O sea que lo más importante es prestarle atención a nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Todo es importante aquí en la tierra, pero son ejemplos maravillosos realmente, porque a veces nosotros como seres humanos tenemos descuidos y nos afanamos haciendo bienes materiales, ¿verdad? Que queremos esto, que queremos un carro último modelo, que queremos una moto, darle una buena preparación a nuestros hijos. Pues todo es importante y maravilloso, ¿verdad? Pero lo más importante es conocer el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando nosotros llegamos a esa madurez y a ese entendimiento, todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios. Y le damos gracias a Él, pues, porque hemos llegado a esa madurez, ¿verdad? Sí, Amén. Y si nos ponemos a imaginar, ¿verdad? Hablando de este último caso de Marta, pues ella estaba ocupada haciendo los quehaceres, ¿verdad? Pero nos dice el Señor que Él primero, antes del servicio, Él primero quiere adoración. Ese es el aspecto, ¿verdad? Que muchas veces hemos visto solo hemos visto mal a Marta, pero el Señor también quiere servicio, pero lo único que Él quiere primero es mi adoración. Amén. Primero es mi relación con Él y Así luego es el servicio, ¿verdad? Y nos sigue diciendo aquí, ¿cuántas veces creemos que sirviendo al Señor todo el tiempo le estamos agradando? El orden en el reino es primero adorar y luego servir. Como nos dice en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro servicio es muy necesario y correcto, pero más que eso, Dios se agrada mayormente de nuestra adoración. Si primero le adoramos, le podremos servir mejor. Amén. Entonces el Señor establece un orden, ¿verdad? Amén. Y primero es mi adoración y luego, claro, que va el servicio también, ¿verdad? Así Porque es. cuando yo lo adoro a Él de la manera correcta, cuando yo entiendo quién es Él, también le sirvo como Él se merece y Él también quiere nuestro servicio, ¿verdad? Pero primero es la adoración. Amén. Sí, es algo importante y nos ha quedado muy claro en esta preciosa enseñanza, que primero es la adoración a nuestro Padre y después pues el servicio, ¿verdad? Que es algo importante, pero tenemos que adorarle en primer plano, ¿verdad? Las recomendaciones nos dicen, no permitas los sustitutos de la adoración ni cualquier cosa que te distraiga de ella. La número 2, determina quitar de tu vida cualquier cosa que ocupe el lugar de la adoración a Dios. 3. Busca compasión al Señor en adoración. Es una forma de cerrar las puertas a cualquier cosa que pudiera sustituirla. En la número 3 nos damos cuenta algo precioso, ¿verdad? Que si buscamos la adoración al Señor, vamos a cerrar cualquier cosa, dice, cualquier cosa para que pueda sustituirla. O sea que no vamos a tener esa opción de estar viendo a izquierda ni a derecha, ni religiones, ni fiestas desordenadas, ¿verdad? Sino que tenemos que tener nuestra mente ocupada, que el que tiene que estar en primer lugar es nuestro Señor. Entonces, esta ha sido nuestra preciosa enseñanza en este día, siempre haciendo la invitación a los amigos que puedan observarnos, que solo en Dios hay ese conocimiento y esa madurez y esa paz personal que Él nos regala. Amén.